Quincha. Tengo 21 años. Nací el 24 de diciembre en India y soy estudiante de Ciencias de la Computer Science en la Universidad ESSAR. El nombre de mi padre, Anil Quincha, y el nombre de mi madre, Anusha Quincha. El nombre de mi hermano, Umesh Chandra Quincha. Vivo en Warangal y me gusta música. Soy una persona dedicada en mi carrera y disfruto conocer nuevas personas en mi tiempo libre. Me gusta lecturar. También disfruto viajar y aprender sobre diferentes culturas. Estoy aprendiendo español porque me interesa mucho el idioma. Quiero mejorar cada día y poder hablar con más fluidez. Mucho gusto.